A continuación vamos a ver las reglas de la cadena. Esto en derivadas se utiliza muchísimo. ¿En qué consiste? Si volvemos a ver las derivadas básicas que vimos el otro día, cuando yo, por ejemplo, mi derivada era 2, o sea, mi función era 2, su derivada era 0. Esto no cambia tras aplicar la regla de la cadena. Cuando tenía, por ejemplo, f de x igual a x, su derivada era 1. Esto tampoco cambia o tampoco puede aplicar aquí para nada la regla de la cadena. La diferencia viene cuando tengo potencia. Yo antes tenía que f de x, cuando era k por x elevado a n, su derivada era, bajaba la n, la multiplicaba por k y aquí le restaba 1. Es decir, si mi función era 3x cuadrado, su derivada era 3 por 2x, o sea, 6x. ¿Qué es lo que pasa ahora con la regla de la cadena? Pues la regla de la cadena se aplica cuando en lugar de tener aquí solo una x, ahora imaginaros que lo que tengo es un x cuadrado menos 7 que va elevado al cuadrado. O sea, sé que en lugar de tener una x, lo que tengo es un polinomio completo. ¿Cómo se calcula la derivada de esta función? Pues imaginaros que todo este bloque antes era una x, por lo tanto se trabaja de la misma manera. Es decir, pongo el 3, pongo mi x cuadrado menos 7, y ¿qué es lo que hago? Este 2 lo bajo delante, o sea, este 3 iría multiplicado por ese 2. ¿Y qué es lo que pasa con el exponente? Que al 2 le resto una unidad. Ahora, ¿en qué se diferencia que dentro haya un x o un x cuadrado menos 7? Pues ahora tengo que multiplicar por la derivada de esto de aquí dentro. Es decir, la derivada de x cuadrado es 2x, la derivada de 7 es 0. Por lo que esto se nos queda 3 por 2, 6x cuadrado menos 7 elevado a 1 multiplicado por 2x. De manera que esto es 12x por x cuadrado menos 7. Ahora supongamos que mi función es 2 por x al cubo menos x cuadrado, todo elevado a 5. Pues yo quiero calcular su derivada. Entonces, cuando aquí tenía una x, es decir, tenía 2x elevado a 5, lo que yo hacía era, dejaba el 2, el 5 lo bajaba adelante y luego escribía mi x elevado a 5 menos 1. Pues ahora en lugar de escribir mi x, escribo lo que tengo dentro del paréntesis y a 5 le resto una unidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer a continuación? Pues como en lugar de una x tengo x al cubo menos x cuadrado, tendré que hacer la derivada de todo esto. Es decir, el 3 lo bajo delante, 3x cuadrado, y el 2 lo bajo delante, 2x. Entonces, hasta aquí sería lo mismo que hemos visto de las derivadas normales. La única diferencia es que ahora tengo que agregar la derivada de lo de dentro. De manera que esto se me quedaría 10x al cubo menos x cuadrado elevado a la cuarta por 3x cuadrado menos 2x. Vale, ahora supongamos que me pasa esto, pero con la trigonométrica, ¿vale? Con las exponenciales o con las logarítmicas. Es decir, ahora suponemos que mi función, en lugar de ser, por ejemplo, seno de x, ahora es seno de 2x. ¿Qué es lo que pasa cuando calculo su derivada? Pues hemos dicho que la derivada del seno es el coseno, por lo tanto se me quedaría coseno de 2x. Pero, ¿qué es lo que pasa con esto de aquí? Que como en lugar de tener simplemente una x, ahora lo que tengo es 2x,
tendré que multiplicar por la derivada de esto de aquí. Hago su derivada, que es 2, quedando 2 coseno de 2x. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si ahora mi función es e elevado a x al cubo menos 1? Pues que cuando calculo su derivada, yo he visto antes que cuando yo tenía e elevado a x, su derivada era e elevado a x. Como su derivada es la misma, pues escribo e elevado a x al cubo menos 1. ¿Cuál es ahora la diferencia? Que como en lugar de una x tengo otra cosa diferente, todo esto tendré que hacer su derivada, que será 3x cuadrado menos 0, quedando 3x cuadrado por e elevado a x al cubo menos 1. Ahora supongamos que tengo e elevado a seno de x. Quiero calcular su derivada. Hemos dicho que e elevado a x, su derivada es e elevado a x. Por lo tanto, lo copio exactamente igual. Ahora, como aquí arriba en lugar de una x tengo un seno de x, tendré que multiplicar por la derivada del seno, que es el coseno de x. Entonces, así es lo que tengo que ir haciendo con cada uno de los procesos que van apareciendo. Ahora supongamos que, por ejemplo, mi función es el logaritmo de 2 de 5x. Entonces, al calcular su derivada, hemos visto que cuando aquí tengo una x, si la función sería esta de aquí, su derivada es 1 partido de x por 1 partido del logaritmo neperiano de 2. ¿Qué es lo que pasa cuando ahora en lugar de tener una x tengo un 5x? Pues ahora pondré 1 partido de 5x, es decir, sustituyo todo lo que hay dentro aquí abajo por 1 partido del logaritmo neperiano de 2 por la derivada de este 5x, que sería un 5. Entonces al final se me queda 1 partido de x por 1 partido del logaritmo neperiano de 2. Ahora supongamos que tengo una suma. En el caso del que hemos visto antes, por ejemplo, de los polinomios, ahora vamos a imaginar que lo que yo tengo es mi f de x, vale. En lugar de un x al cubo, ahora voy a tener x cuadrado más 5x elevado al cubo. Ya a esto le sumo 2 por x cuadrado menos x elevado al cuadrado. Es decir, tengo una suma de esto más esto. ¿Cómo yo calcularé mi derivada de esto? Pues, ¿cómo era cuando tenía x al cubo? Pues su derivada era 3x cuadrado. Por lo tanto, ¿qué haré con esto? El 3 lo bajaré delante, lo escribiré esto exactamente igual, y el 3 ahora pasará a ser 2. A continuación tendré que multiplicar por la derivada de todo lo de dentro, es decir, la derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de 5x es 5. ¿Qué hago a continuación? ¿Qué es lo que pasaba cuando tenía 2x cuadrado? Que su derivada era bajar este 2 delante y aquí dejar un 1, quedando 4x. Por lo tanto, haré exactamente lo mismo. Dejo este 2 que está aquí lo paso delante multiplicando, x cuadrado menos x, y la diferencia ahora es que tengo que multiplicarlo por la derivada de esto, se hace por 2x menos 1. Hay que llevar mucho cuidado con los paréntesis porque aquí es muy fácil que me equivoque con tanta x. A continuación lo que tendría que resolver es toda esta cantidad de x, multiplicarla, sumarla, restarla para obtener un polinomio que sería mi derivada.